Bienvenidas, bienvenidas todos, todas. Hoy es un día muy especial para nosotros en la Cátedra Alfonso Reyes. Estamos verdaderamente de fiesta, de celebración, porque para que este evento tenga lugar, han tenido que confluir varias voluntades, entusiasmos y pasiones de manera muy especial. El texto que da origen a este libro fue un texto que escribió Amelia Valcárcel como piedra de toque para un seminario que el año pasado se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Nuevo León, al que asistieron tanto profesores del Tecnológico de Monterrey como profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después, la directora de su facultad, Ludivina Cantú, y una servidora, decidimos que era un texto tan valioso que había que hacer una publicación conjunta y había que tratar de distribuirlo de la mejor manera posible. Y quiero agradecer de verdad ese espíritu de colaboración, ese espíritu de visión a futuro y además de fraternidad entre instituciones que ha tenido Ludivina Cantú y que hoy está aquí presente con nosotros, y le pido un aplauso. Gracias. Bienvenidos también los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Recuerden que esta es también su casa. Para que este evento también tenga lugar, ha tenido que confluir otra voluntad que verdaderamente aprecio, celebro y nos sentimos muy honrados de tener nuevamente con nosotros. Hace un año, justamente Sabina Berman nos propuso estar en la Feria del Libro conversando con Amelia Valcárcel para hacer nada más y nada menos que la Declaración de Monterrey, que es una declaración a favor del lenguaje incluyente. Ya habían ambas, en sus respectivos espacios periodísticos, coincidido con sendos artículos de los dos lados del Atlántico a favor del lenguaje incluyente y cuando se dio la oportunidad, con toda generosidad, Sabina voló de la Ciudad de México a Monterrey para estar con Amelia y hacer esta declaración de Monterrey. Nos sentimos de verdad profundamente honrados que quien es históricamente considerada como la mejor dramaturga que ha dado este país, también una notable narradora, novelista, cuentista, poeta y conocida también como periodista, nos acompañe hoy para conversar sobre el libro El feminismo como forma de habitar el mundo. Muchas gracias, Sabina. Y desde luego que agradezco la enorme generosidad que tiene nuestra queridísima Amelia Valcárcel, que ha emprendido esta cruzada por el mundo hispano, dando luz verdaderamente intelectual y emotiva para darnos una fundamentación profunda, certera, para comprender desde su aspecto más filosófico qué es el feminismo como una teoría política y como una acción, sin la cual es imposible comprender el futuro. Amelia nos ha dado todas las evidencias argumentales y además el posicionamiento personal para que estemos convencidos que sin la voluntad de todas y de todos es imposible construir un futuro que se nos antoja cada vez más difícil y retador. Muchísimas gracias a Amelia, que ayer recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para estar hoy con nosotros y conversar sobre su libro tan iluminador. Muchísimas gracias. Y antes de comenzar el evento, dos mensajes. El libro está a la venta a un precio absolutamente módico y Amelia tiene la disposición de firmar libros al final del evento. Nada más les vamos a pedir que desalojemos la sala lo más pronto posible porque tenemos otro evento en este mismo espacio, pero en una de las mesitas de afuera, con toda amabilidad, Amelia firmará los libros. Muchísimas gracias por su presencia y los dejo en compañía de Sabina y de Amelia.
¿Se me escucha? Un placer estar en Monterrey, un placer estar con Amelia, que nos entrega este volumen. Decía Ana Laura que es una apretada historia del feminismo como filosofía política. Yo agregaría que va más allá. Es un libro que habla del feminismo como una forma de habitar el mundo, que es un escalón superior a la filosofía política. Hay una virginidad, hay una inocencia que nuestra especie ha perdido en los últimos tiempos. Hemos dejado de creer que las narraciones sobre la vida son la vida misma. Y aquí estoy usando una expresión de Amelia que utilizó en un artículo reciente en El País. Hemos dejado creer que las narraciones sobre la vida son la vida misma. Cuando Freud escribió largo y tendido sobre la psicología de los monos parlantes, creía que apalabraba lo que era y había sido y sería siempre la vida misma. Cuando Marx escribió sobre la lucha de clases, creía que traía al lenguaje una dinámica eterna e inevitable. Hoy sabemos que no. Sabemos que el pensamiento es solo el pensamiento y nuestras ideas sobre la vida son la gran mayoría artificiales. Ante nuestra certeza de la artificialidad de buena porción del pensamiento, se ha abierto ante nosotros una opción. Algunos se sienten libres de inventar y sostener cualquier teoría. El planeta es plano, dice hoy una secta, los terraplanistas. Y las fotos de ese planeta azul tomados desde la luna, esa canica azul, son falsas, contestan, son fake news. El cambio climático es una mentira inventada por los chinos, dice Trump, el hombre más poderoso del mundo. Y los huracanes cada vez más frecuentes, y las inundaciones cada vez más frecuentes, y la Antártica y el Ártico con los deshielos cada vez más frecuentes. No son más frecuentes, dice Donald Trump, solo tienen más publicidad. La otra opción que se ha abierto ante nosotros, ante esta nueva fragilidad del pensamiento, es la opción más interesante. Es la licencia que nos da para desmantelar las ideologías que hacen infelices a buena parte de la humanidad. Si son ideas artificiales impuestas a la realidad las que nos hacen infelices, ¿por qué no desmantelarlas? El feminismo es uno de esos impulsos. Corrijo, el feminismo es el más importante y más trascendente impulso de desmantelar a una ideología dominante. El feminismo ha ido desmantelando la antiquísima misoginia del pensamiento humano y al hacerlo ha permitido surgir a la igualdad y a la plenitud a la mitad de la especie, a las mujeres. Amelia Valcárcel nos ha regalado un libro precioso. Es una joya de apretada prosa, de apretado pensamiento. Es una historia del pensamiento feminista que inevitablemente es al mismo tiempo una historia del pensamiento misógino y sus sucesivas derrotas. Leer a Amelia es como beber el aguardiente más condensado. Cada gota de texto hace arder la lengua y enciende la sangre. Por eso yo no voy a pretender resumirles este libro en apariencia pequeño. Si quieren saber qué contiene, van a tener que leerlo. Quiero solo ir poco a poco, como con un cuentagotas, soltando perlas de sabiduría para que Amelia las comente. Empiezo con la página 34.
Escribe Amelia: las mujeres, sabida su manifiesta debilidad corporal, pueden pagar el precio de la ciudadanía. Regidas por el pensamiento y no por la razón, no podrían mantener la ecuanimidad necesaria en las asambleas, y físicamente endebles no serían capaces de mantener la ciudadanía como un derecho frente a terceros. Ni las asambleas ni las armas les convienen. Siendo esto así, no se puede ser mujer y ciudadano. Lo uno excluye al otro. Muy buenos días. El asunto, conviene saber de dónde venimos. Sin sentido histórico, no seremos capaces de apreciar y tener una medida, siquiera sea aproximada, del mundo que verdaderamente habitamos. Probablemente el sentido histórico es un sentido difícil y es el último que se nos ha agregado en la capa de conocimientos que vamos teniendo. El sentido histórico ni siquiera es ilustrado. La ilustración apenas poseyó sentido histórico, empieza después. En parte es un producto, empieza seriamente en el siglo XIX. El siglo XX tiene con ese sentido histórico sus más y sus menos, porque se revuelve contra él a menudo. Pero para situar cualquier cosa hay que ir al momento en que se gestó. Yo creo que hay dos maneras de entender. La filosofía, que es un saber muy antiguo, nos regala muchos caminos. Y una de las cosas que nos cuenta es que hay dos maneras al menos de entender algo. Hay una manera en la cual tú entiendes algo de la misma manera que entiendes una suma. 3 y 3 son 6. Es decir, es una verdad que pertenece a un tipo donde no nos hace falta saber qué 3 ni con qué 3. Es una evidencia. Sin embargo, hay otra manera de entender las cosas. Cualquier cosa que sea un producto humano, tenemos que entender cómo nació, qué pasaba entonces. Y cómo es que después de esas circunstancias de génesis y de que hayan cambiado, sin embargo, se sigue manteniendo. ¿Qué significa? ¿Dónde está? ¿Qué es capaz de hacer y qué mueve? ¿Quién la mueve? Ese tipo de verdades son verdades muy habituales. Son verdades de las que Sabina acaba de decir que son verdades que están dependiendo de un relato. Que si damos el relato por bueno, esa verdad se establece, y si no, no. ¿Quién nos enseñó a pensar así? Montesquieu. Montesquieu fue el primero que dijo, para entender, lo primero que tenemos que entender es la historia. Para entender la República Romana nos tenemos que meter en qué fue la República Romana. Para entender qué es una tiranía, nos tenemos que meter en lo que son los imperios actuales. Pero ¿cómo? Les tenemos que encontrar también la fase en que comenzaron. De cualquier institución que sea humana tenemos que saber cuándo nació, dónde nació, por qué nació, quién la impulsó, qué sucedía entonces, por qué sin embargo pervive y sobre todo por qué pervive si sus circunstancias de origen han variado. Porque eso nos va a dar la clave verdadera de qué es. No es un triángulo tiene 3 lados, es una verdad analítica. Por el contrario, decir la democracia es la mejor forma de gobierno no es ninguna verdad analítica. ¿Vale? Es decir, será porque usted lo diga, siempre puede salir alguien. A nosotros nos va muy bien sin ella. Es un suponer. Entonces, ¿qué verdades nos importan? Los dos tipos. Kant intentó ir un poco más allá todavía. Dijo que había sintéticos a priori. Eso es a mí de lo que más siempre me ha gustado de Kant. Le parecieron pocas ese tipo de dos explicaciones. Y dijo, no, hay otras cosas que casi tienen la misma veracidad, la misma impresión de que son innegables y sin embargo no son analíticas. No es un triángulo, tiene 3 lados. Pero luego se le ocurrían cosas muy pequeñas a las que aplicar su idea, por lo demás extraordinaria, del sintético a priori, ¿no? Porque otros enunciados eran sintéticos, es decir, reunían nociones que no estaban juntas y por lo tanto siempre tenían que tener prueba empírica. Si no tenían prueba empírica, allá ello. Pero decía, hay unos terceros que son sintéticos a priori. Por ejemplo,
El hierro se dilata al calentarse. Siempre que haya hierro y siempre que los calentemos, se dilatará. No es 3 y 3, 6, pero casi. Sucede en el orden de la naturaleza. ¿Qué hacía Kant con esto? Daba un espaldarazo enorme a las ciencias naturales, que podían establecer verdades que, aunque no eran analíticas, eran verdades de hecho, cuyo estatuto, sin embargo, era tan innegable que se aproximaban casi a las verdades de razón. Pero las verdades que nos importan, las verdades éticas y políticas, ¿son de esta naturaleza, sí o no? Pues no lo son. Se nos presentan cuando... Piensen a veces que nosotras y nosotros, cuando vivimos en el día a día, en el de esta mañana, estamos haciendo valores. No lo estamos pensando todo el rato porque si no, no nos haríamos ni el café. Te voy a hacerme el café o un valor. Dice, no, se va a hacer el café. Pero el tal café no vea usted todo lo que trae alrededor. ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde lo ha cultivado? ¿Por qué lo ha traído? ¿Por qué este y no otro? ¿Por qué prefieres que este tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu café? Acaba siendo una pregunta pertinente. Entonces, todas estas cosas son muy extrañas. Pero ¿qué tipo de verdades son las verdades construidas? No por ello son menos verdades, porque las hacemos reales con nuestras acciones continuadamente. Es decir, cuando hacemos valores, hacemos verdades. Por eso es tan fácil desmontarlas cuando la gente no se las cree. Dice, esta sociedad dice que tiene un gran respeto a la experiencia. En cuanto tiene a alguien 50 años, lo echa de donde sea. Dice, vale, sí, ya lo vamos entendiendo, el respeto a la experiencia aquí. Es decir, lo que haces y lo que dices tiene que tener un cierto índice de coincidencia para que eso sea así. Bueno, pues ¿qué pasa con las mujeres? Para casi todas las sociedades humanas, no históricas, y para muchas de las sociedades históricas, ha sido una verdad innegable que las mujeres no valen lo mismo que los varones, ni se puede pretender jamás que eso sea así, sino que introducir semejante idea es un principio de desorden que acabaría con la condición de posibilidad y viabilidad de esa sociedad. Piensen, por ejemplo, yo qué sé, piensen en los grandes filósofos y en algún que otro que no lo fuera. Vamos a Lucrecio. Lucrecio, por lo demás, es uno de los grandes filósofos de la antigüedad. Y cualquiera que le falte al respeto se las verá conmigo, que aunque no tengo musculatura, tengo muy mal genio. Lucrecio es un grande. Bueno, cuando Lucrecio se pone a hablar de las mujeres es algo horrible. Simplemente horrible. Pero entonces, ¿por qué lo hace? Verás, Sabina, por lo siguiente. Porque él dice, vamos a ver, nunca vamos a encontrar la misoginia por las buenas. La misoginia siempre es una respuesta a que alguien ha planteado que lo otro pudiera ser verosímil. Un sabio no te dice cosas como cuando pero cuando Lucrecio dice hasta cómo hay que realizar el coito, porque hasta en eso se mete, y dice de cuál es la posición que tiene que adoptar cada quien, porque si no aquello acaba mal. Es que no está claro, es decir, cuando oigan un argumento de autoridad para mantener la sujeción, es que alguien la ha puesto en duda. En este párrafo que tú has leído, estos son los argumentos del siglo XVIII para negar la ciudadanía. Dice, no, si no es que las odiemos, no, las tenemos en mucho. Son estupendas, son bellísimas, son amables, son agradables, son la luz de la vida, ¿qué seríamos sin ellas? Son lo mejor que hay, pero ciudadanas no, porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Caray, no podrían defender la ciudadanía contra terceros, no pueden portar armas, no pueden, no, entonces tienen que quedarse en lo que son. Rousseau, seguid siendo lo que sois. Y está muy bien como consejo. Porque, vamos, primero, sería facilísimo de seguir. Si ya eres una cosa, ¿cómo alguien te aconseja que sigas siéndola? No hace mucha falta. Son estas verdades que dices nosotros, como nosotros y nosotras las volvemos verdaderas al obedecerlas. Pero la persistencia de la misoginia es muy inquietante. Por ejemplo, recientemente el Papa Francisco... ¿Lo de la falda pantalón? Bueno, su explicación de por qué las monjas no pueden oficiar misa, y es porque están por encima, las mujeres estamos por encima de las tareas cotidianas.
Pero si son las mismas que le limpian la iglesia todo el día. Uno va al Vaticano y quien limpia las que limpian las sábanas, las ropas, planchan, hacen de comer, son las monjas. Sin embargo, él dice con gran seriedad, lo dijo en un avión. ¿Me permites? Sí, por supuesto. El Papa dice, no, la mujer está por encima de las tareas cotidianas y no la debemos rebajar a hacer labores cotidianas. Es evidente que está narrando algo inexistente. ¿Por qué la persistencia desde Rousseau hasta el Papa Francisco son racionalizaciones distintas? Y sin embargo lo que persiste es la misoginia. ¿Por qué? En el caso del Papa Francisco yo tengo varias hipótesis, pero no las puedo decir en público. Ay, dilas. No. Las de Rousseau las puedo explicar mejor. Estamos un pequeño grupo de amigas y amigos. No lo creo, pero... El Papa Francisco, yo creí, Sabina, que bien te referías a lo de la falda pantalón. No. Sí, pues es una intromisión del Papa en el terreno de la moda que a mí me dejó muy fascinada. Porque, no, si es que tuvo un detallazo. Quiero decir, yo empecé alegrándome. Hizo un sínodo e invitó a una grandísima jurista católica a asistir al sínodo, la cual hizo allí, por lo visto, una intervención magnífica, porque, claro, no iba a ser de otra manera. Y nada más acabar su intervención, se vio en la obligación de decir que allí estaba aquella mujer, que era verdad, pero que estaba porque estaba, no porque esa cosa del feminismo tuviera algo que ver, porque las feministas ya se sabía que no sé qué, que le salían con la falda, que le hacían un pantalón. Y claro, como todo esto lo dijo un señor cuya una de sus obligaciones es llevar falda habitualmente, pues todo era extraordinariamente confuso. Yo no acababa de saber qué pasaba y pensé que se refería a que la moda de otoño bien pudiera ser que resucitara la falda pantalón y todos fuéramos felices. Esto es, que no entiendo por qué el Papa, su santidad, no puede admitir algo tan simple como lo siguiente. Yo he invitado a esta persona, confío en su criterio, le he dado esta intervención y, por supuesto, apoyo todo lo que ha dicho. No es explícitamente feminista, pero yo estoy de acuerdo con sus ideas. Yo tampoco soy explícitamente feminista, tengo que pensarlo mejor. Punto. Sí. Voy de nuevo regreso al libro. Vamos a hablar de un señor muy gracioso. Otro. Es un señor muy gracioso que se llama Schopenhauer. Dice, el filósofo cuya misoginia evidente marcó la impronta del siglo XIX fue Schopenhauer. La naturaleza es en sí misma inconsciente de sí misma. Esa inconsciencia en que la naturaleza se mueve es la misma inconsciencia de lo hembra y está presente en la especie humana a través de las mujeres que tienen todas y cada una de las características generales de lo hembra. Esto es, lo hembra es inconsciente, ininteligente, corto de miras, incapaz de formar representaciones o conceptos, incapaz de prever el futuro, incapaz de reflexionar sobre el pasado. En fin, un puro existir sin conciencia de sí mismo. Y como lo hembra es una continuidad a lo largo de la naturaleza, se sigue que una vaca, una perra, una gallina y una mujer se parecen mucho más entre sí que una mujer y un varón, que solo aparentemente son de la misma especie. Lo que aleja a las mujeres de la especie humana es que precisamente son hembras. Aunque a veces parecen seres humanos. Hablan, se comportan, parecen seguir normas. Esto es pura apariencia. Y sigue. Es decir, el tamaño de las afirmaciones en un filósofo de otra manera muy sensato.
Schopenhauer es la voz filosófica, una de las grandes voces filosóficas del siglo XIX, que tiene al menos 4 grandes voces filosóficas. Son Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche. Son las 4 grandes voces. Luego hay muchas más. Pero la misoginia adquiere en él una característica especial. No pensemos que la misoginia siempre tiene que existir en una sociedad que admita, crea y practique que varones y mujeres son completamente diferentes y los varones son mejores que las mujeres. Porque para mantener ese funcionamiento tienes que explicar por qué ellas son peores y en qué. Entonces la tradición misógina se te va a presentar. Pero la tradición misógina es muy distinta. Si coges la tradición misógina clerical de unos señores que viven juntos en unos frailarios, y yo qué sé, piensa en el Monte Athos, Sabina, que todavía existe, es un lugar. El Monte Athos está lleno de unos señores que todos los días rezan al Señor. Nunca se han interesado demasiado por saber si el Señor les atiende. Ellos simplemente están allí y lo hacen. Se visten de no sé cuántas maneras que ellos imaginan. He oído que no usan mucho la bañera, ni la ducha, ni esas cosas. Esto no es una crítica, es que consideran, son de un capítulo anterior de la historia, consideran que los afeites y estas cosas son obra diabólica. Igual que todo lo que sean hembras. En el Monte Athos comen y beben. Bueno, comen no mucho y beben no se sabe, ¿verdad? Pero en todo caso no entra nada que sea hembra. Puede haber un caballo, pero nunca una yegua, puede haber un perro, pero no una perrilla. Exit de coeteribus. No se puede admitir. Eso es un caso extremo, es decir, una sociedad que cree que puede ser masculinamente perfecta. Pero la Iglesia es un derivado de esta creencia. Una sociedad masculinamente perfecta donde se reproducen sin necesidad de reproducirse. Porque a ellas serán llamados aquellos a los que el propio Dios llame, y esa sociedad criará sin parir y además nunca desparramará su capital porque lo acumulará precisamente porque no hay que disolverlo entre los hijos. Esa sociedad perfecta es la idea de la sociedad perfectamente viril. Ningún griego fue capaz de imaginarse algo así. Ningún latino fue capaz de imaginarse algo así. Eso se lo imaginó Benito de Nursia. Y no creo que se lo imaginara completo. Se imaginó solo un trozo. Acabó siendo así. La misoginia clerical es de una manera. Pero ha llegado la Ilustración. Ha llegado la idea de, si después de todos los sexos fueran, si no iguales, bastante parecidos, y si después de todo hubiéramos de cambiar nuestra manera de vernos y tratarnos, la misoginia clerical ahí ya no tiene entrada, porque estamos en las nuevas ideas. ¿Cómo va a resucitar? Cuando alguien diga, no os engañéis, eso no hay por qué abolirlo. Está muy bien pensado. Puede que las sociedades clericales ya no sean, pero ¿vais a creeros de verdad que las mujeres y nosotros somos los mismos? Nunca. Ellas son hembras. Ellas son la continuidad de lo hembra. Ellas son la parte de la naturaleza inconsciente que nunca va a salir de ahí. Y ahí tiene que mantenerse. Eso es Schopenhauer. Y eso da voz a un sentimiento que existe y sobre todo crea valor. Lean todas las grandes novelas del siglo XIX y díganme a quién se parecen, cuál es el pensamiento de fondo. Es esto. Y por eso tenemos que saberlo. Por eso, en gran parte, cuando uno escribe un libro sobre cómo se ha edificado la conciencia de la igualdad y la libertad, tiene que citar cuáles han sido los referentes polémicos. ¿Contra quién ha habido que luchar? Imagínense que cuando el sufragismo se pone a luchar por la educación, porque tiene que luchar por entrar en las universidades, la gente diga, hay aquí un señor mucho más listo que todas vosotras que dice claramente que sois un sexo inconsciente, incapaces de tener un concepto y de acuñarlo. No necesito mayor autoridad. Mi autoridad ya no es el Papa de Roma, es Arthur Schopenhauer. Esa es la nueva autoridad. Claro, cuando nos imaginamos el muro
contra el que tuvieron que luchar las y los sufragistas, es cuando nos damos cuenta del valor enorme que tuvieron y cuando les prestamos mayor respeto a lo que hicieron. Porque no iban contra simplemente una costumbre validada por un cuerpo clerical en decadencia, no. Iban contra ideas que se presentaban como lo absolutamente más moderno y mejor que podía ser dicho. Mira, en el capítulo donde hablas de Schopenhauer, terminas así: sabemos lo que es el miedo y las sociedades también lo sienten. Los mundos tienen miedo cuando se ven abocados a un cambio y quieren defenderse de él. La misoginia romántica se utilizó contra la segunda gran ola del feminismo, el sufragismo. Y yo te pregunto, estamos precisamente en un momento de pánico de nuestras sociedades, y te lo pregunto, voy a dar un poco de contexto. Por ejemplo, en México estamos viviendo la cresta de la tercera ola de feminismo. En México tenemos un gabinete federal y un Congreso federal paritarios, estrictamente paritarios. En España hay un gabinete paritario y el Congreso tiene muchas mujeres. De hecho, España y México están a la cabeza en el mundo en cuanto a representación femenina política. En Estados Unidos están cayendo hombres fuertes y misóginos con el Me Too, como si fuera época de vendimia, ¿no? Se están abriendo una cantidad de puestos importantes para las mujeres, que son los puestos que están abandonando estos hombres misóginos, sorprendidos infraganti en actos delictuosos, misóginos y delictuosos. Pero al mismo tiempo ha crecido el número de feminicidios. Esto es muy inquietante. Hace cerca de un mes, para ponerlo en una nuez, hace cerca de un mes, las mujeres jóvenes en México se dejaron venir a la capital desde todos los rincones del país y llegaron decididas a pintarrajear el máximo símbolo del país, que es el ángel de la independencia. Lo pintarrajearon por todas partes y de paso incendiaron y rompieron los cristales de una comisaría de policía, y hubo un gran apoyo de las otras mujeres en los medios de comunicación. La mayoría de las mujeres las apoyaron con salvedades. Hubo una gran discusión pública. Ayer un hombre entra a una tienda y les dice a dos jóvenes de 20 y 21 años: qué buenos que las matan. Tú eres perfecta para matarte, tú también, y las empieza a golpear. No está pasando lo que describes en este párrafo, no está nuestra sociedad en pánico, o una parte de la sociedad. ¿Por qué no nos hablas de ello? Porque ese es un diálogo que tenemos que tener en común. Sabina, tú estás abriendo un tema del que todavía sabemos poco. Sabemos de la capacidad reactiva de una sociedad y de la capacidad reactiva de la masculinidad ofendida. Porque no todos los varones, digamos, se sienten cómodos ante la idea de perder privilegios. Sobre todo, los más incómodos serán aquellos que el único privilegio con que cuenten es ser varón y pocos más. Cuanto menos tengan, más enfado. Y eso solo lo estamos iniciando. A ver, sabemos cómo ha ocurrido en otras partes de la historia, por eso el sentido histórico nos puede ayudar a entender. Pero aunque te ayuda a entender, nunca te va a develar todas las claves que tenga una situación actualmente presente, sobre todo porque la tenemos aquí. Yo a veces, es que es un debate que ni siquiera hemos abierto. Si tiene algo que ver la violencia actual contra las mujeres con la violencia del pasado, o es una violencia nueva que cursa con gran parte con la situación, digamos, de enfado viril al contemplar las sucesivas victorias de las mujeres. Yo no sabría qué decir, pero sí sé una cosa. La masculinidad, tal y como la hemos ido conociendo, no es una cosa a la que quepa dar continuidad.
es anticivilizatoria, directamente. No puede darse el caso. Esto tiene que ver con una idea. El feminismo es sobre todo una acción humanizadora y civilizatoria. La masculinidad que cree de sí, que tiene derecho a todo, y sobre todo, que es enormemente superior a una mujer por el mero hecho de haber nacido varón, que organiza actividades fantasmáticas como la pornografía que a día de hoy existe, o como los ataques en grupo a veces a mujeres, es anticivilizatoria. La manada en España, por ejemplo. Los ataques, sí. Que afortunadamente han tenido un tratamiento penal que les hará reflexionar. Porque lo que nos civilizan son las buenas costumbres, las leyes y la paz entre las gentes y los sujetos. Y en eso el feminismo puede un día, a veces, y en una acción, mostrar un gran enfado. Pero no tiene como fin enfadarse, sino cambiar las situaciones a mejor. La violencia patriarcal no pretende cambiar a mejor nada. Pretende mantener la mala ley anterior y darle vigencia. Y en ese sentido no conviene a la democracia como tal. Y desde luego produce sujetos que son más que incongruentes. Imagínate, Sabina, ¿te acuerdas de aquel hombre que pudo llegar a ser presidente de Francia? Se llamaba Dominique Strauss-Kahn. Sí. ¿Ah, que sí? Era un tipo que organizaba orgías en sus ratos libres. ¿Cómo rayos se iba a estar preocupando de cómo nos va la economía mundial? Si 5 horas al día estaba montando la próxima orgía, y eso lleva mucho tiempo. Una orgía no es cualquier cosa, hay que tener detalles, cómo van a ser las putas, gordas, flacas, altas, bajas, de dónde van a venir, o sea, la orgía. Es que, además, este hombre se ocupaba, ¿eh? Cogía el teléfono y se ocupaba. Cuando no estaba en esto, incluso no podía marchar de un hotel sin violar a una camarera, según marchaba. El problema es, si tenemos en altos puestos de poder a individuos de esta naturaleza, ¿cómo vamos a poder llevar adelante una agenda feminista coherente? No vamos a encontrar ninguna alianza ahí. No nos podemos permitir el lujo de decir que esto son cosas privadas. No son privadas. Hay una cosa que se cita muy a menudo mal del feminismo, cuando se dice lo personal es político. Y a veces se va más allá, se dice lo privado es político. Tanto no lo sé. Pero desde luego, hay cosas que no son privadas. La vida privada de cada quien, claro que es privada. ¿Nos meteríamos ahora en los gustos amorosos de cualquiera? Diríamos, no, mira, los chicos con los chicos, las chicas con las chicas y luego el santo matrimonio de varón y una mujer. ¿Decimos esas cosas? No desde el feminismo. La innovación moral no nos asusta. Pero, y sin embargo, eso no nos hace perdonar de ninguna manera conductas como las anteriormente descritas y decir son privadas. No, no son privadas. Están mostrando un entramado de valor que es completamente contrario a la práctica democrática corriente. Y por lo tanto no deben ser toleradas. ¿Cuál es la acusación número 1 que recibe siempre el feminismo cuando se mete en temas de moral actual? Cuando te metes en los temas de moral del siglo XIX, ya la gente, cuando tú has logrado una victoria, nadie te preguntará por sus razones, la dan por hecha. Exacto. ¿Bien? Pero donde tienes que polemizar es donde estás sin hacer. Bueno, te dirán, es que el feminismo es puritano. Y tú dirás, sí, tú un sinvergüenza. Sí, porque las mujeres francesas reivindicando el derecho que tienen los hombres a hacer avances, ¿no? Y que las 100 intelectuales francesas. Apareció de repente un manifiesto que decía 100 intelectuales francesas avalan el que los señores puedan acosar un poco. Sí, un poco. Un poco, lo normal. No sean castrantes. Lo normal.
A mí me preguntaron, ¿a usted qué le parece? Y yo dije, ¿pero cuándo ha habido 100 intelectuales francesas? De repente, por estar a favor de semejante cosa, las habían convalidado de intelectuales. Claro. Claro, les venía muy bien. Claro. Hay muchas trampas. A ver, en una guerra, esto es una pequeña guerra, la guerra de sexos es como la guerra de Troya. ¿Te acuerdas de aquella tan bonita de la guerre de Troyes n'aura pas lieu? Queda tan mono. Tú como autora teatral tienes que haberte inspirado a veces en esta hermosa obra tan del siglo XX, cuando se trata de que realmente no suceda la guerra de Troya. La guerra de sexos. Pero están las furias, ¿no? Pues ahí te voy. Entonces, la guerra de sexos. La guerra de sexos n'aura pas lieu. Yo estoy convencidísima, no tendrá lugar. Pero las escaramuzas son continuadas. Y una cosa es que no haya una guerra de sexos, porque no la hay. Imagínense, nos pasamos el día reproduciéndonos unos con otros. No es fácil aislar a dos ejércitos aquí. Y hasta nos queremos, como dice Simone de Beauvoir, dice, la dificultad es que es una guerra entre gente que se quiere entre sí. Sí, es decir, no es posible. Pero las escaramuzas son constantes. Y las escaramuzas, y a veces hay alguna batalla, y las batallas no suelen ser contra los varones, sino contra las leyes que representan una voluntad viril torcida que no tiene por qué seguir existiendo. Y esas las vamos ganando. Bien, la ley que te sacaba de la universidad y te decía que no podrías tener formación superior, la abolimos. La ley que te impedía votar, la abolimos. La ley que te condenaba a un matrimonio del que no podías escapar, la abolimos. La ley que te obligaba a llevar adelante un embarazo que no querías seguir, la estamos aboliendo. Abolimos leyes, con ellas creamos y haciéndolo creamos valores nuevos, distintos, que tienen que ver con el concepto de humanismo que manejamos. Amelia, regresando a nuestro tiempo, hay otro fenómeno que está sucediendo inédito históricamente. En México y en España tenemos gabinetes paritarios. Sin embargo, la esperanza de que la paridad en lo político traería cambios inmediatos en la vida de las mujeres, no de la política, ese era el sueño, ¿no? Las mujeres de la política llegan allí luego de la lucha de varias generaciones de mujeres por abrir esos espacios. Ocupan los espacios. Y en México llevamos un año, es un año que ya tenemos este gabinete paritario, este Congreso Federal paritario, también los congresos estatales paritarios, y no hay ese cambio inmediato. Allí hay un engranaje ausente entre la política y la cotidianidad que en México por lo menos ya está resultando en expresiones de desconformidad muy abiertas, como estas jóvenes mujeres que fueron a pintarrajear el Ángel de la Independencia. Su reclamo a las mujeres políticas no es igual que a los hombres, es mayor. No, el feminismo nos prometió que cuando tuviéramos paridad política, todo iba a cambiar. Y a un año de que ya hay paridad política, nada ha cambiado. La paridad ha de ser conseguida en todos los ámbitos de poder, no solo en el público político. El público político, aunque es un gran poder, es el poder que está más sometido a escrutinio de todos los poderes que conocemos. Y pensemos hasta qué punto es todavía opaco. El poder económico empresarial es perfectamente opaco. Y en las grandes empresas de este planeta, inmensas, la presencia de mujeres es escasísima. Y cuando hay alguna, lo está por cartera. Esto es porque no es excluible. No la puedes excluir porque tiene una buena parte del accionariado, por ejemplo. Ajá. Pero les gusta estar solos, no les gusta la compañía femenina, no todavía. El poder económico es sumamente resistente porque parte de él está ocupado por ese tipo viril que era Dominique Strauss-Kahn. Entonces, ¿cómo te van a querer tener al lado
si les fastidia su modo de vida, digamos, sus sueños, sus delirios de otra naturaleza. En ese poder hay que entrar. Y la única manera de entrar al poder económico es hacerlo a través del poder político. Es decir, que el poder político sea suficientemente claro, democrático, abierto y bien llevado como para que los poderes económicos tengan que contar con él. Porque al fin y al cabo, por grande que sea un poder económico, nunca es tan grande como el presupuesto de un Estado, que es enorme. Luego un Estado tiene capacidad para imponer al poder económico presencia femenina. No vas a ir a decir tiene que ser no sé quién, sino que vas a decir tiene que haberlas. Cooptadlas vosotros mismos, pero dejad de ser un reducto viril. Pero no es el único, el poder de la opinión, los grandes medios. Tienen que estar también, tiene que haber directoras de grandes medios. Y tienen que estar en la mancheta del periódico, y tienen que estar en el comité de redacción, porque solo así se hace opinión. Hay un mecanismo en que recurre el feminismo. Las mujeres políticas se sienten intimidadas por una opinión pública que les dice, ahora demuestren que no son ustedes mujeres. O, más claramente, demuestren que no son feministas, que no tienen una agenda especial a esa minoría llamada mujeres. Y la gran mayoría reacciona así. Voy a probar que soy tan buena como un hombre. Lo mismo en el poder Sabina, económico. Verás, yo tuve una querida maestra, Celia Amorós, maestra de filosofía, para mí de feminismo. Le llamaba el síndrome del becario desclasado. ¿Becario desclasado? Sí, el síndrome del becario desclasado. Ajá. O sea, yo soy becario, he sido cooptado, me han traído aquí, pero ahora tengo que ser más anti los míos que nadie, para que se me note que no he dejado ninguna de mis fidelidades allí. Yo creo que hay alguna mujer que funciona con el síndrome del becario desclasado, pero cuando la costumbre de estar en la política pública se establece como una costumbre de años, las becarias desclasadas desaparecen. Ajá. Es mi experiencia. Es decir, que yo ya no veo ni siquiera en los partidos conservadores, en la ultraderecha quizás sí, estoy hablando de partidos conservadores. De Vox. Sí, es que eso ya es una cosa peculiar. A una persona que diga seriamente, no, yo observo por el contrario que cuando hay que buscar afinidades y cuando hay que buscar pactos, se pueden hacer. Esa es mi experiencia. Es decir, que la becaria desclasada, pero fíjate lo de Vox, es que yo he estado leyendo el periódico porque no me puedo... Yo debería, cuando estoy aquí, olvidarme de allí. Sería lo más sensato. Pero no puedo. Entonces, por las mañanas, a horas terribles, porque tengo jet lag, me leo el periódico de allí. Y me he enterado de que hay una señora que es de un partido de ultraderecha nuevo que tenemos, que se llama Vox, el partido, a la que su marido ha golpeado. Y no ha querido denunciarle por violencia de género porque, como el partido dice que la violencia de género no existe, pues no está por hacerlo, no quiere. Y entonces ha dicho que ella ha sido golpeada por otro ser humano. No, está bien, quiero decir, si yo no le niego a su marido la capacidad de ser un ser humano, pero que se traen un lío terrible en la cabeza. Pero traen un lío con asuntos muy puntuales, que digamos tienen que ver con esto del enfado de la virilidad corriente, ¿no? O sea, la cosa es, pero ¿cómo esto que se ha hecho más o menos siempre, que es poner a tu mujer en su sitio, es que ahora no se puede hacer? ¿Cómo que no se puede hacer? Pero si yo le doy un par de, yo qué sé, la bofeteo un poco, esto, vamos, nunca estuvo, ¿por qué es malo? Yo qué sé, porque da como abuso, ¿no? Usted eso lo hace mucho cuando sale a la calle, ve a la gente y la golpea así, mucho, algo. Es decir, no, hay cosas que no resisten el sentido común, pura y simplemente, el sentido común. Pero tú puedes tener, en un mundo cuya tentación, la mayor tentación de las democracias a día de hoy es el populismo. Lo hemos visto triunfar en Estados Unidos. Hemos estado a punto de verlo triunfar en Italia. Está triunfando con el Brexit en Inglaterra. Está triunfando en el Brasil de Bolsonaro. El populismo es muy grave.
¿Por qué? Porque en el fondo el populismo lo que hace es decirnos lo siguiente. Mira, sabes que nadie te trata con respeto, no eres nadie. Pero tienes una cosa que puedes usar, se llama voto. Dámelo a mí que lo usaré contra todos ellos. Y luego no lo usan contra nadie, sino solo a su favor. Y no lo usan por lo general para ninguna buena causa. La democracia no es inmortal. Y el feminismo es uno de sus grandes aliados. Eso es algo que sí que tenemos que tener en cuenta. El feminismo es hermano gemelo de la democracia y su gran aliado. En un lugar donde las mujeres sean libres y tengan autorrespeto y se les respete, todas estas ideas no tienen ocasión ni casi de presentarse. Amelia, hablabas de Strauss-Kahn, ¿no? Este señor chaparrito, gordito, narizón, que se sentía el Don Juan industrial, ¿no? del siglo XXI, era incapaz de que pasara un día sin que violara a alguien. Textualmente hacía estas orgías a la hora del receso del Congreso, hacía orgías en restaurantes y se llevaba a todos sus socios políticos y los que quería asociar políticamente y se dedicaban a eso, a fornicar sobre las mesas, en fin. Y dices, no tenía tiempo para pensar en la economía, pero es que esa es la economía del mundo misógino, es la economía extractiva, la economía que viola los recursos, Bueno, estoy excediéndome en hacer de esto una metáfora, pero lo que voy, que es un pensamiento en positivo, es todo el tiempo cuando estuve leyendo tu libro, que fue mucho tiempo, porque es un libro que se tiene que leer un párrafo y bajar el libro y pensar, y a veces bajarlo y pensar durante un día y regresar. Como decía, es de muy apretado pensamiento. Regresaba al título, el feminismo como una forma de habitar el mundo, porque aquí describes cómo el feminismo ha sido un sucesivo desmontar la misoginia de la filosofía existente. Pero llegará un momento en que el feminismo pueda proponer una filosofía, no solo desmontar la filosofía misógina, sino proponer otra filosofía, otra forma de estar en el mundo. Y yo, cuando llegué al punto de Rousseau, donde Rousseau dice que somos la naturaleza, que no piensa, somos la naturaleza que no logra formar conceptos, dice después Schopenhauer, pensé, ¿no es eso una gran herencia que tenemos las mujeres? En verdad no somos esa naturaleza que no piensa, pero la función, las funciones a las que nos obliga el rol tradicional femenino nos acerca mucho a la naturaleza. Sí somos las encargadas de cuidar a los enfermos, sí somos las encargadas de cuidar a los niños y las niñas, sí somos las encargadas de que en nuestras casas haya comida. La mayoría seguimos teniendo estas obligaciones. Sí somos las madres las que parimos. Esta cercanía con la naturaleza no es una gran herencia, que sería una equivocación cercenar del camino de las mujeres. ¿No está allí la semilla de una filosofía donde que te estoy viendo venir? Es que, bueno, yo soy escritora de ficción, por lo tanto tengo la licencia de ser utópica. A ver. ¿No está allí una gran oportunidad para el feminismo? La idea de naturaleza es una de las ideas humanas más humanas y no tiene nada de idea natural. La historia
de cómo hemos desarrollado la idea de naturaleza es una de las historias de las ideas interesante. En la especie humana de natural, si queda algo, no sabemos ni lo que es. Hace tanto que nos alejamos del origen, sea cual haya sido este origen, que reconstruir los puentes es de todo punto imposible. Luego le hemos acabado por llamar naturaleza a otra cosa. Y cuando tú me presentas esto, por eso te digo, te veo venir, veo un camino, veo un monte, y de él bajas tú. Y debajo de cada brazo traes una criatura oculta que me vas a presentar como si estuviera recién nacida. Pero yo te he visto que las has sacado de un pozo. Y entonces no va a ser posible, te veo venir. Y me vienes con dos. Una es, no tenemos cercanía a la naturaleza. ¿Por qué? Por parir. Y los hombres por engendrar, ¿qué pasa? ¿Que lo hacen desde un trapecio? Va a ser que no. Cuando un varón trae también, cuando en su idea el alimento a casa, ¿acaso no alimenta? ¿No es almus pater, igual que hay alma mater? Todos nosotros, la naturaleza es una idea. Y lo que está demostrando el feminismo al hacerse democracia radical y vida vivida es que podemos vivir de otra manera, pero entonces empiezan a pasar cosas realmente curiosas. Tenemos menos hijos. Tenemos que hacernos cuenta de una cosa que es evidente. El feminismo tiene mucho que ver con los modos de vida que vivimos y habitamos, y tiene mucho que ver con los números demográficos actuales, que implican un salirse de la repetición natural, por ejemplo, en una sociedad donde sencillamente una mujer crea que tiene que tener un hijo al año. En España, además, ha bajado muy radicalmente Pero en todo el planeta Tierra, ¿no? Excepto en algunos estados africanos, incluso en aquellos lugares donde no admiten formalmente la libertad de las mujeres, pero en los hechos se está traduciendo en libertades, la demografía cae. No es en este momento ni siquiera demasiado soñador imaginar que podamos estabilizar la población o incluso decrecer, sin que esto signifique nada. Imaginemos que realmente hubiera que tener una filosofía del decrecimiento para mantener el planeta tan saludable como lo necesitamos. ¿Qué política podría hacer esto? Solo una política feminista. Una política masculina tradicional ni siquiera se plantea que esto sea un problema. Es decir, el feminismo fabrica constantemente enunciados prácticos, porque es el que es capaz de reflexionar en la novedad que ocurre. Por ejemplo, la miramos combinativamente para que sufra o hacemos como que no nos damos cuenta. No, bueno, entonces volvieron a marcar. Ya. Imaginen esto mismo. Esto hace 10 años no pasaba. Exacto. Bueno, no, porque no teníamos móviles. Hace 10 años, en África, todo el mundo tiene un móvil. África, piensen, un móvil. Se puede decir, es una introducción de tecnología. No seamos inocentes. Las tecnologías advienen cuando socialmente son significativas. Vienen después, no vienen antes y nos cambian. La idea que nos venden siempre los tecnólogos es, yo he inventado una cosa que os va a cambiar la vida. Nunca dicen, hay unos cambios de vida que he tenido que inventar una cosa. Y más bien estos segundos es lo que ocurre. El feminismo es el más grande introductor de nuevos valores y nuevas formas de comportamiento en nuestras sociedades. E incluso las introduce en sociedades que no son confesamente ni democracias ni feministas. ¿Por qué? Por difusión y contagio. Es así. Es una espoleta de cambio enorme y, sin embargo, de un cambio que deflacta la violencia y que nos permite, además, asistir e interpretar realidades nuevas con claves políticas nuevas.
lo que tú dices, Sabina, cuando dices, es que una nueva filosofía feminista, eso es justamente lo que hay. Y la manera de podemos coger el camino rápido. Te veo viniendo por el camino, que es, estábamos cerca de la naturaleza, traía yo aquí una criatura, es nuestra cercanía con la naturaleza, no existe. Pero el feminismo es ecologista. Vale, nosotras no estamos más cercanas a la naturaleza o menos que Roberto Pérez. Roberto Pérez es tan natural o innatural como nosotras. Ahora bien, el feminismo es ecologista. Las mujeres no somos más pacíficas que otra gente porque es que llevamos la paz dentro. Yo conozco algunas que de verdad no la llevan. Pero el feminismo es pacifista. Es decir, hay que distinguir lo que son los individuos de lo que son las ideas políticas que puedes llegar a tener. Y el feminismo tiene connivencias muy fuertes con la mayor parte de las ideas que cimentan la democracia y que la hacen verosímil. Lo que no significa que esencialistamente las mujeres las traigamos puestas. Pero ahí te voy a conceder una, porque si no, además, no tendría yo razón. Tengo que concedértela. ¿Qué es esta? Hay dos maneras de analizar una realidad siempre, la ética y la estética. La ética nos lleva a la política y nos da un lenguaje. Ese lenguaje siempre es el lenguaje del racionalismo. La manera estética nos lleva a las imágenes, a la poesía y al relato. Y esa sí puede hacer lo que tú estás diciendo. Sí puede hablar de una cercanía que luego hay, sin embargo, que por otra parte decir que no existe. Por ejemplo, pues cuando a un personaje le das un parlamento, a los Sófocles, diciendo yo estaba aquí, mantenía la llama de la sangre que me corre porque tú, etc. Y entonces fabricas una super mega mujer que habla por todas y la pones en el lado mismo en que brota el río y la naturaleza está corriendo. Eso lo puedes hacer porque estás haciendo estética. Y tenemos derecho las mujeres a tener una estética de presentación que nos haga valiosas y, por lo tanto, a hacer ese camino que, sin embargo, ética y políticamente es falso. Porque es un camino distinto, es un camino para el autoorgullo, es una cosa distinta. De la misma manera que una manifestación feminista puede tener dos maneras de presentarse. Una, vas a por algo. Por ejemplo, nosotros fuimos a por el ministro Gallardón y nos lo llevamos de trofeo. Vas a por algo, consigues algo y ya está. O bien vas a manifestarte, es decir, a que te vean. Mira, se me ha quitado el miedo, estoy aquí, quiero que me veáis. Esa es estética. No puedes pretender de ella una finalidad, sino que las personas que ahí estuvieron digan, hice bien en ir, me gustó ir, me siento mejor por haber ido. La ética y la estética no son exactamente lo mismo y nunca lo van a ser. Pero quienes os dedicáis al arte, os dedicáis a la estética. Y quienes, como yo, nos dedicamos a la filosofía, nos dedicamos a la analítica. Y entonces tenemos como una de nuestras obligaciones quitarle a veces un poco de brillo a las magníficas construcciones que sois capaces de hacer. Por ejemplo, la feminidad intemporal. Ça n'existe pas. ¿No? Es una construcción, muchos de cuyos rasgos además son onerosos y por lo tanto deben ser evitados. Cuando miramos la imagen del mundo y vemos cosas tan extravagantes como que varones y mujeres estemos sentados juntos, es que no ha sucedido en ninguna sociedad. Ustedes mismos se dan cuenta, ya vamos a hablar de otra cosa, pero hace falta dar el ejemplo para que se vea. En estratos sociales no especialmente de gran altura, se pueden utilizar 100 perífrasis más para decir en la gente que tiene pocos o escasos recursos económicos, o bien pocos o escasos recursos culturales, la costumbre de separación de mujeres y varones, incluso en el ámbito privado, es casi constante. Es decir, se separan como el agua y el aceite. ¿Cuándo se construyó una sociedad en que varones y mujeres ocupaban el mismo espacio tranquilamente? Cuando aparecen las normas de cortesía, las sociedades corteses. ¿Y en qué notamos que una sociedad va bien? Cuando realmente varones y mujeres, incluso en su mera presentación, no son tan distintos. Cada sexo exhibe su belleza sin exagerarla.
sin que alguien se vista de mujer, mujer, ni alguien se vista de varón, varón. Y sin embargo, cada sexo es capaz de percibir al otro y de percibir la belleza que está siempre en el otro. Por eso, porque no somos masas separadas y somos individuos muy perspicaces. Cada vez que veamos que en una sociedad simplemente la pinta externa de varones y mujeres es excesivamente diferente, pensemos que ahí las cosas no van como deben. ¿Qué pasará? Que habrá una gente que diga, pero ¿qué vamos a la diferenciación? Y si vamos a eso, ¿cómo se producirá el interés? Ahí sí que va a funcionar la naturaleza. Exacto. En la página 43, más o menos a la mitad del libro, dice Amelia, marcar y hacerlo bien, las tres grandes fases del feminismo nos revelan su origen moderno y nos pone también a punto de afirmar que esto que tenemos no es la igualdad, la tan respetada y respetable igualdad. El atacar este espejismo no está resultando fácil, sobran prejuicios. Cuando se señala el horizonte o los fallos del presente, algunas gentes prefieren creer que el trabajo ya se ha finalizado, que no hay nada pendiente, que la igualdad es esto. Y no es así. Estamos en el medio del camino, de un camino del que no consta que sea posible recorrerlo por completo. En el medio, estamos a la mitad apenas. Sí, esa es mi impresión. Nosotras y nosotros somos herederos de una gente, que fueron las mejores y los mejores, que provocaron una enorme cantidad de cambios de mundo. Somos además una humanidad totalmente diferente de todas las que nos han precedido, porque somos una humanidad pensada e imaginada. Alguien nos imaginó. Aunque no nos demos todo el rato cuenta, somos un producto de diseño, del diseño de las sociedades ilustradas que pensaron que podían cambiar a la propia humanidad. Y lo que ha salido es lo que hay aquí. Hombre, podemos decir, podían haberlo mejorado, pero tampoco nos tengamos en tan poco, no vamos tan mal. Pero no somos una excrescencia así impremeditada, espontánea, para nada. Hacer a un ser humano de nuestra cultura, terminarlo, es una tarea educativa enorme en la que está implicada todas las instituciones. Y estamos implicados todas y todos. Nuestro periodo de formación, ¿cuánto dura últimamente? ¿17 años? ¿20? 18. ¿Toda la vida? Toda la vida. Es decir, somos una cosa bastante peculiar que nunca antes ha existido. Pues bien, el feminismo forma parte de esto tan absolutamente peculiar. El asunto es, ¿todos los objetivos del feminismo y todo lo que éste es capaz todavía de hacer están presentes en la vida vivida que llevamos ahora? No. Cuando, sobre todo esto les pasa a las mujeres se les cuenta, ya sois iguales. A cada rato se nos dice, ¿no? Ya sois iguales. Y claro, dices, ¿a quién? Porque el problema de la igualdad es que es una relación. Entonces tú puedes ser varias cosas, pero no puedes ser igual, esencialmente, porque para eso tiene que estar el otro término. Y tienes que saber cuál es y tenerlo definido. Pues estás hablando de una relación, no de una esencia. Y sobre todo puedes decir, no somos iguales, ¿por qué? Porque tú no te mides con los varones, tú te mides con las leyes. El feminismo no consiste en relacionar entre sí varones y mujeres y ver qué tienen unos y qué tienen otras. Eso puede acabar en estereotipia. El feminismo es ver si una ley cuyo aspecto es universal y está bien presentada, se está aplicando realmente, uniformemente y sin sesgos a las personas con independencia de su sexo. Es decir, que no produce en nadie una vulneración no querida de su derecho reconocido y que esta persona no lo siente como vejación, lo que le hacen. Entonces el feminismo se preocupa por esto, o sea, la igualdad de la ley ya no ante la ley y en la aplicación de la ley. ¿Para qué? Para vigilar el principio de libertad e integridad.
¿Son las mujeres tan libres como los varones en esta sociedad a día de hoy? No. ¿Tienen su integridad asegurada por todas las instancias? No. ¿Está su talento respetado en todas las esferas? No. Vamos a seguir diciendo no es no, vamos a arreglarlo. Y lo vamos a arreglar todas y todos, porque incluso ustedes, varones, ahora solo para ustedes y por una vez, incluso quiero creer, y casi lo creo, que el más resistente no sabe hasta qué punto es mucho más feminista de lo que él se cree. Porque el feminismo es una idea admitida por todo nuestro conjunto social. Hay varones que llegan a decir cosas curiosas que te revelan esto de una manera distinta, por un camino que no imaginabas. Y dicen, yo es que no me he dado cuenta de lo insufrible, insoportable y horrible que era hasta que no he tenido una hija y me he dado cuenta, pero yo es que, ¿cómo me he permitido tratar a las mujeres así? Bueno, hombre, no digo yo pónganse todos ustedes a tener una hija. No. Pero a veces estas confesiones tan espontáneas revelan que hay un fondo realmente, hay un fondo que no es fácil de renegar del propio privilegio y verse a una luz que no es la luz de yo me gusto. Es muy difícil. Debe ser muy difícil hacerlo. Sobre todo porque hay un elemento inconsciente. Eso es. Hace 2 años, un grupo de mujeres empezamos a escribir sobre nuestras instituciones culturales, que son profundamente misóginas. Siglo XXI, y tenemos un colegio nacional donde supuestamente están los cerebros privilegiados de la sociedad mexicana, donde habían 37 hombres y 3 mujeres. Y además se preciaban porque decían, hemos progresado mucho, porque antes habían 39 hombres y una mujer. Se murieron 2 hombres y la sufrieron. Pero decían, pero es que somos muy progresistas. Entonces hicimos incluso una solicitud de esta org en las redes y miles de hombres y de mujeres la firmaron, la firmó el actual presidente de México, López Obrador, la firmó la candidata, una precandidata de la derecha, Margarita Zavala, la firmaron la hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero no pasó nada. Y tomaron medidas urgentes los miembros del Colegio Nacional, se reunieron, lo hablaron como por 3 minutos, según me cuentan, porque rápidamente resolvieron que no había un problema. Y la posición de ellos era, vivimos en una sociedad patriarcal, ¿qué podemos hacer? Y cambiaron de tema. Y yo recibí muchas llamadas de amigos que son miembros del Colegio Nacional y me decían, siempre tenía el mismo diseño lo que me decían, yo soy feminista. Sabina, yo soy feminista, no sabes qué misóginos son los otros, ¿eh? Era siempre el mismo diseño. Yo siempre, al colgar el teléfono, decía yo, ¿a qué grado el privilegio sucede de una manera inconsciente y en qué grado no? Creo que hay parte y parte. Es difícil ceder un privilegio, por eso históricamente, salvo excepciones, los privilegios se pierden, no se conceden, ¿no? Dicho del otro lado de la moneda, la igualdad se gana, nadie se la regala a un grupo social. Por eso el lenguaje es tan evidente y que hay que cuidarlo tanto, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice, se concedió el voto a las mujeres. Ajá. Dice, o sea que ellas estaban en su casa, no se habían ocupado nunca. Y un día, en una sesión extraordinaria de la Cámara, que todavía, por una rápida iluminación, alguien dijo, ¿os habéis fijado que aquí no hay ni una mujer ni votan? Esto no debería ocurrir. Y fueron y concedieron. No, las cosas se obtienen y se conquistan.
Y hay derecho a estar orgullosas de haberlas conquistado. Hay muchas igualdades por conquistar todavía. Y mejorarán el mundo. Y hay muchos derechos que todavía no tienen ni nombre. Y los tendrán. Y acabarán teniendo nombres. Porque la democracia está bajo el principio kantiano de la perfectibilidad infinita. Nunca está completa. Primero, si no trabajas por ella todos los días, decae, no es inmortal, porque además no va de serie. Es una construcción frágil, de una enorme fortaleza luego, pero frágil. No se mantiene sola. Tiene enemigos, pero además aquí retrocede con facilidad si no tiene un cuerpo de vigilancia, por así decir, de qué está pasando. Estas corporaciones expertas, Sabina, de las que hablas, estos amigos tuyos y nuestros, algunos, míos también, algunos por allá, que te llaman un día y te dicen, ¿a ti no te gustaría pertenecer a no sé dónde y tal y cual? Y tú dices, ya, pero es que yo soy feminista. Y te dicen, ¿y eso qué tiene que ver? Digo, ya verás cuando se lo digas a los demás. Ya verás cómo sí tiene que ver. Sí. Pero estas corporaciones se mantienen bajo la idea de la cooptación de un 10%. Siempre es ese. ¿Para qué? Porque si no, su injusticia sería patente. Siempre es el 10%. Entonces, el asunto será, ¿cómo que no somos justos? Nosotros reconocemos el talento, el verdadero talento, no la paridad, como el Papa de Roma. La falda y el pantalón y no sé qué empiezan aquí a liarse de la cabeza otro poco, con una resultante rápida, que es, por lo tanto, el verdadero talento solo lo tiene el 10% de las mujeres. Y no hay más que hablar. Lo están diciendo sin decirlo. Si son ellos quienes juzgan cuál es el verdadero talento, y el verdadero talento solo es el 10%, solo el 10% de las aquí presentes ni siquiera tienen el talento reconocido ese. Y el 90% de los presentes, por el contrario, pueden sentirse muy a gusto en el cuerpo que ocupan. Porque están avalados. Mire, el problema de la masculinidad cuando no quiere vivir en el mundo real es el siguiente, es la genealogía. Una genealogía fantasmática viril. Esto en el mejor de los casos, que sé que me van a perdonar, pero es algo como yo, aquí solo, sin haber hecho nada, más que ponerme esta mañana la camiseta, soy hijo y heredero de Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, Leonardo da Vinci y el zar de Rusia, porque comparto con ellos lo único que nos hace importantes a todos. Y ya está. No se puede vivir así. Ese no es el mundo real. Esa genealogía es falsa. Yo, cualquier mujer que está aquí, es también hija y heredera de Séneca, de Cicerón, de Leonardo da Vinci y del gran zar de todas las Rusias. Porque todos somos seres humanos. El feminismo es un humanismo. Y el humanismo informado, el más informado de todos. Muchas gracias, Amelia.